Buenas tardes, que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Buenas tardes, buenas noches o buenos días, dependiendo la hora que usted vaya a estar viendo este video. Pero lo más importante que es que Dios los bendiga, que Dios bendiga a cada uno de ustedes que van a estar viendo y escuchando este video. Quiero leer la palabra de Dios ahí en Tito, en el capítulo 3, versículos del 1 al 8. Dice en esta epístola de Tito, escrita por el apóstol Pablo para Tito, que dice así, comienzo con el versículo 1. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza para que los que creen en Dios procuren en ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Amén. Palabra de Dios. Vamos a orar. Padre, le damos muchas gracias por su amor, por su misericordia. Damos gracias, Señor, por su palabra, Señor. Damos gracias porque hasta aquí usted nos ha ayudado, nos ha dado la vida, la salud. Gracias, Padre, porque usted ha sido muy bueno y muy misericordioso para con nosotros. Ruego que bendiga, Señor, a cada una de las personas que vayan a estar viendo y escuchando este video, Señor. Y que usted, Señor, bendiga a cada persona, que toque los corazones. Y, Señor, que sea para edificación de los que son ya creyentes y para aquellos, Padre, que aún no han recibido al Señor Jesucristo como su Señor y como su Salvador, que usted esté tocando sus corazones. Se lo pido en el precioso nombre de Jesús y las gracias le doy, Señor. Amén. Bueno, esta epístola fue escrita por el apóstol Pablo a Tito, que era un pastor de una iglesia. Y el apóstol Pablo, vemos que él se incluye cuando él dice, nosotros éramos personas insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias, o sea, de todos los deseos carnales, los deleites diversos, diferentes deleites, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Y luego dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, por supuesto, está hablando del Señor Jesucristo, y su amor para con los hombres, dice, nos salvó. El apóstol Pablo se incluye a Tito también, incluye a Tito, porque él dice, nos salvó. Entonces, eso es algo bien importante, es de mucha importancia. Y ahí es donde yo quiero enfocarme en esta palabra, nos salvó. Y dice, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Vemos que una vez más el apóstol se incluye.
no por obras que nosotros hubiéramos hecho. Y dice enseguida, sino por su misericordia, por la misericordia de Dios, por la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Esto nos incluye a nosotros también, a todos los que ya hemos creído en el Señor Jesucristo, a todos aquellos que le hemos aceptado, a todos aquellos que ya hemos sido salvados, nos incluye. Y surge una pregunta bien importante para ti que aún no sabes cómo es que nos salva, de qué es de que nos salva. Bueno, la palabra de Dios nos dice en Mateo 25:41, y ahí encontramos la respuesta de qué es de lo que nos salva. Dice precisamente el Señor Jesucristo, dice en este versículo, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Este fuego eterno no es para el ser humano. Pues desafortunadamente el ser humano, cuando rechaza la salvación en Cristo Jesús, se va tras el engaño de Satanás. Y el Señor dice, apartaos de mí. Qué terrible será aquel día para aquellas personas que el Señor diga, apartaos de mí. Pero gracias a Dios que no es hoy ese día. Estamos a tiempo de decir, yo quiero seguir al Señor Jesucristo. Yo no quiero continuar siguiendo el engaño de Satanás, porque en aquel día el Señor va a decir, malditos al fuego eterno. Imagínate, piensa tú de que el Señor Jesucristo en aquel día diga, apartaos de mí, malditos, y que diga al fuego eterno, cuando ya no va a haber más oportunidad, no va a haber más tiempo de arrepentimiento ni para la salvación. Hoy es el día de salvación, hoy es el día. Entonces, ¿de qué es de lo que nos salva? ¿De qué es de lo que nos salvó? Del fuego eterno. Fíjate cómo en Apocalipsis 20:15 también la palabra de Dios dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Es otro versículo de la palabra de Dios que apoya esta creencia o esta gran verdad, esta verdad de que nos salva cuando creemos en el Señor Jesucristo, cuando lo aceptamos a Él como nuestro Señor y Salvador, nos salva de la condenación eterna, nos salva del lago de fuego, de ese fuego eterno. Ese versículo de Apocalipsis 20:15, ahí es precisamente en el día del juicio, cuando Dios estará juzgando a todas aquellas personas que rechazaron el evangelio del Señor Jesucristo, a todas aquellas personas que, habiendo escuchado la palabra de Dios, prefirieron seguir, ya sea idolatría, ya sea en sus vicios, ya sea en su religión, ya sea en lo que sea, pero rechazaron el amor de Dios para ser salvos. Y el Señor va a decir, apartados de mí, hacedores de maldad, no os conozco. Gracias a Dios que tú que vas a estar escuchando o estás escuchando este video o este audio, aún hay tiempo, aún estás a tiempo. Ahora, después de esa pregunta, ¿de qué es de que nos salva el Señor? ¿De qué nos salvó? Surge otra pregunta. ¿Cómo podemos ser salvos de este fuego eterno? ¿Cómo? ¿Cómo podemos? Primeramente necesitamos saber que todos somos pecadores. Todos, absolutamente todos. Esto me incluye a mí. El apóstol Pablo se incluía a él mismo. El apóstol Pablo incluía a Tito, a quien leía a quien le fue enviado esta epístola. Él se incluía. Por eso dice el apóstol Pablo ahí, porque nosotros también éramos, pero fíjate que él dice éramos en tiempo pasado, en otro tiempo, éramos insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles
y aborreciéndonos unos a otros. Dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, dice, nos salvó, nos salvó. Entonces hay una esperanza, hay una respuesta a la pregunta que, ¿cómo nos podemos salvar? ¿Cómo podemos ser salvos de esto? Bueno, primero tenemos que saber, reconocer y aceptar que somos pecadores y que el pecado nos separa de Dios, porque la Biblia dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, todos somos pecadores. Ahora, el problema es que la mayoría de la gente no lo reconoce, niegan, y por eso no hay un cambio en la vida de las personas, aunque sean religiosos. Tenemos que reconocer que somos pecadores y tenemos que aceptarlo y tenemos que venir al Señor. Señor, necesito que tú me perdones. Necesito que la sangre preciosa de Cristo me lave, me limpie de todo pecado. Necesito aceptar ese regalo del Señor Jesucristo. Porque si la persona se obstina en no reconocer y en negar su pecado, eso no va a cambiar la realidad, porque Dios es verdad, Dios existe, y un día el Señor va a juzgar a toda la humanidad. Y Dios sabe que todos somos pecadores, que todos hemos hecho lo malo. Ahí en el versículo 10 de Romanos 3:10 dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno, ni uno. Todos hemos pecado. Así que en el versículo 23 de ahí de Romanos 3:23 dice también la palabra del Señor, por cuanto todos pecaron. Ahora, a causa de que todos hemos pecado, nos destituye de la gloria de Dios. Somos destituidos, somos rechazados, estamos como de una manera que no podemos entrar. Solamente la sangre de Cristo, solamente a través del sacrificio de Cristo es que podemos recibir ese perdón. Ahora, veamos qué es el pecado. ¿Qué es el pecado? Ahí en Primera de Juan 3:4 dice la palabra de Dios que todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. El pecado es quebrar los mandamientos de Dios. La Biblia dice, no matarás, no hurtarás, robar. Tan solo lo más pequeñito que te hayas robado, que hayas tomado, que no era tuyo, que no te pertenecía, ya eso es quebrantar la ley de Dios. Eso nos hace pecadores. El mirar a una mujer para codiciarla nos hace pecadores. La palabra del Señor, el Señor Jesucristo hablando, dice que todo aquel que mira a una mujer para codiciarla, dice, ya adulteró con ella en su corazón. Y eso nos hace pecadores, eso nos lleva a quebrar la ley de Dios. Así es de que todos de una manera o de otra hemos pecado. Si el mismo apóstol Pablo incluía a Tito, y eso nos incluye a nosotros también. Ahora, el que vive en esa forma de vida, en la práctica del pecado, dice la palabra de Dios en 1 Juan 3:8 que le pertenece al diablo. Dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Así que el diablo, él es el promotor del pecado, él es el que nos tienta a pecar, él es el que nos descarría del pecado. ¿Por qué? Porque él está destinado a ir al lago de fuego, él está condenado y quiere llevarse todo lo más posible, todo lo que más que pueda, llevarlo con él al infierno, al lago de fuego, porque él no quiere ir solo. Aparte de muchos ángeles que arrastró del cielo, quiere llevarse la mayoría de la humanidad que él pueda. Si pudiera llevárselos a todos, él lo haría. Pero fíjate cómo dice la palabra de Dios que para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. El Señor Jesucristo para eso vino. Y por eso murió, para sacarnos del poder de Satanás. Dice, para esto apareció el Hijo de Dios. Nació en un pesebre. Cuando él nació acá en la tierra en un pesebre es porque dejó su trono de gloria. Dejó de su deidad, dejó de ser Dios, se humilló a sí mismo.
vino a nacer en ese bebé, a través del vientre de María. Tomó cuerpo de carne. Dios se humilló a sí mismo y tomó cuerpo de carne, creció y comenzó a predicar, a enseñar. Y no solo eso, sino que estuvo dispuesto a sacrificarse, a morir en una cruz tan dura, en una muerte tormentosa. ¿Para qué? Para deshacer las obras del diablo. Para eso vino. ¿Por qué? Por amor a nosotros, por el gran amor que tiene a la humanidad. El Señor Jesucristo hizo todas estas cosas. Dice la palabra de Dios que Él demostró su amor por nosotros, como dice ahí en Romanos 5:8, dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, como dije en un principio, todos somos pecadores. Todos, el mismo apóstol Pablo era un pecador. Él se incluía, dice, habiendo vivido en concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidias aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Y fíjate qué interesante, qué importante que el mismo apóstol Pablo se incluye. Nos incluye a nosotros. ¿Por qué? Porque todos somos pecadores. Pero qué importante ese versículo de Romanos 5:8 que tú lo estás viendo ahí en tu pantalla. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros los pecadores, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No importa el pecado que tú hayas cometido, lo que tú hayas estado haciendo, o lo que tú hayas hecho, o lo que tú estás haciendo, el Señor Jesucristo te ama. Si el Señor Jesucristo no hubiera venido, no hubiera hecho lo que hizo, estaríamos destinados a la muerte eterna, lo cual es ir al lago de fuego, al infierno eterno por toda la eternidad y nunca más salir de ahí. Porque la palabra de Dios dice que la paga del pecado es muerte, es la condenación eterna, separados de Dios eternamente, atormentados en el lago de fuego. La paga del pecado, y todos somos pecadores, es muerte. Y esa muerte se está refiriendo a la condenación eterna, al infierno eterno, al lago de fuego eterno, por toda la eternidad, sin vuelta de hoja, sin poder salir nunca más de ahí. Pero gracias a Dios que tú estás a tiempo hoy, y toda aquella persona que quiera arrepentirse de sus pecados, gracias a Dios por Jesucristo. Jesucristo sea honrado, sea glorificado, porque dice la palabra de Dios, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Jesucristo. La vida eterna está en Jesucristo, y solamente en Jesucristo, en nadie más, solo en Jesucristo. No está en la religión, no está en un líder religioso, no está en el sacerdote, no está en el papa, no está en el pastor, solamente en Jesucristo. Fíjate que dice el versículo que es vida eterna, pero en Cristo Jesús, en Cristo Jesús. La dádiva de Dios es vida eterna. Dios quiere que tú tengas vida eterna, pero solamente la puedes encontrar en Cristo Jesús. Esta vida eterna es ser salvo del infierno, ser salvo de la condenación, ser salvo del lago de fuego, pero solamente en Cristo Jesús. Cuando venimos a Jesucristo, Dios nos traslada del reino de Satanás al reino de su amado Hijo Jesucristo. Porque sin Jesucristo estamos perdidos en las garras de Satanás. Ahí en Colosenses 1:13 y 14, fíjate lo que dice la palabra del Señor ahí. Dice que dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Las tinieblas, pues, es Satanás, es el reino de Satanás, y dice la palabra del Señor que Él nos ha librado de la potestad de las tinieblas, de las garras de Satanás, nos libra. Y luego dice, y trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Quién hace esto? Dios, a través de Jesucristo. Él nos saca, nos arrebata de las garras de Satanás, de las manos de Satanás, del reino de Satanás,
de las tinieblas de Satanás y va y nos pone en el reino de su amado Hijo Jesucristo. Esto es una realidad, esto es una verdad inconmovible, es una verdad que está en el momento cuando tú te humillas, te arrepientes, le pides perdón y aceptas a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Inmediatamente el Señor te saca de esas tinieblas, te saca de las manos de Satanás y te pone en las manos de su amado Hijo Jesucristo. Dice en el versículo siguiente, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Nos perdona de todos nuestros pecados, nos lava con su preciosa sangre, nos limpia, nos purifica y nos perdona todos nuestros pecados. Por eso dice el otro versículo que leí hace un momento, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y sabes tú que todo lo hizo por amor a ti, por amor a mí, por amor a toda la humanidad. Dice la palabra de Dios que porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios quiere que tú seas salvo. Dios quiere que no te pierdas. Dios quiere que tú no vayas al infierno, que tú no vayas a la condenación eterna. Dios quiere que vengas a Jesucristo. Él te está llamando, pidiendo, rogándote que vengas al Señor Jesucristo para que tu alma sea salva. Dice el versículo siguiente ahí en Juan 3:17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él, por Jesucristo. En nadie más está la salvación. Una vez más, lo repito, solamente en Cristo hay salvación, solamente en Cristo hay vida eterna, solamente en Cristo se puede ser salvo de la condenación eterna del infierno. Pero si tú rehusas creerle, serás condenado, porque fíjate lo que dice el siguiente versículo, el 19, dice que todo aquel que rehúsa, dice el versículo 31, perdón, es el versículo Juan 3:31. Juan 3:31 dice que todo aquel que rehúsa creer en el Señor Jesucristo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Pero fíjate qué interesante y qué importante. Dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Tiene vida eterna. El que cree en el Hijo. Solamente Dios pide que creas en Jesucristo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, le dijo el apóstol Pablo al carcelero. ¿Qué debo de hacer para ser salvo?, dijo aquel hombre en Hechos 16:31. Y el apóstol Pablo le dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa, o sea, el que se niega a creer en el Hijo. Ahora puede ser que tú digas, bueno, yo creo en Jesucristo, pero tienes a alguien más, un ídolo, un ser humano. Tal vez tu mirada está puesta en una religión o en el líder de esa religión o en algún ídolo que promueve esa religión. Pon tu mirada y toda tu confianza solamente en Jesucristo, porque dice, el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre esa persona. La ira del Señor está en esa persona. Así es de que regreso a ese versículo 5 de Tito 3:5, dice que el Señor dice, nos salvó, pero no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por la misericordia del Señor, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Dice el versículo siguiente, el 6, dice, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Señor, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna.
Y fíjate qué interesante, en este versículo 8 dice, palabra fiel es esta. O sea, esto es una palabra real, esto es una palabra verdadera. Y le dice el apóstol Pablo a Tito, le dice, en estas cosas quiero que insistas con firmeza para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Así es de que piensa en esto, piensa en esto. ¿De qué? ¿Por qué nos salvó? Por su amor. ¿De qué nos salvó? De la condenación eterna. ¿Cómo puedo ser salvo? Reconociendo que soy un pecador, reconociendo que yo estoy destituido de la gloria de Dios. Y es importante que también lo acepte, que lo soy, que soy ese pecador. Acepte que soy ese pecador y que si no me arrepiento, si no pido perdón, seré condenado. La ira de Dios estará sobre mí, seré condenado y en aquel día del juicio seré lanzado al lago de fuego. El Señor Jesucristo dirá, apartaos de mí, hacedores de maldad, no os conozco, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. No está preparado para nosotros los humanos, no está preparado para ti ese fuego, es para el diablo y los demonios. Pero si las personas rechazan a Jesucristo, automáticamente están diciéndole sí a Satanás porque quieren seguir viviendo en esa obra de pecado, en ese pecado, y estás rechazando la salvación y la vida eterna. Y déjame decirte que el Señor Jesucristo te ama, por eso Él estuvo dispuesto a sufrir, a pagar un precio tan alto de tormento, siendo crucificado en esa cruz, derramando su preciosa sangre para que tú seas salvo, porque Él te ama y quiere que vengas a Jesucristo y que Dios te bendiga. No olvides esto, que Dios te bendiga. Vamos a hacer una oración. Padre, gracias, Señor, por su grande amor, por su misericordia. Gracias por Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Gracias por su palabra, Señor, en la cual nos hace ver que somos pecadores y que necesitamos arrepentirnos, pero primeramente necesitamos reconocer que lo somos, que somos pecadores, aceptar que somos pecadores y aceptar que necesitamos la salvación en Cristo Jesús. Señor, bendiga a cada persona que escuche este audio, este mensaje, este video, y que sea de bendición para aquellas personas. Se lo pido en el precioso nombre de Jesús y las gracias le doy, Señor. Amén. Que Dios les bendiga.